Bueno, empezamos con la última actividad de la mañana. Os presento a la compañera de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia, de Nueva Memoria, Pilar Murcia, que además está, bueno, ella es médica, se empezó a su curiosidad, su interés por la memoria a través de una consulta que nos hizo sobre su abuelo. Mi abuelo estuvo en la cárcel y no sé por qué. Y a partir de ahí fue la época en la que estábamos organizando las jornadas sobre el centro sanitario de las Brigadas Internacionales en Murcia, que fueron en 2023, en 2022. Y bueno, y a raíz de ahí pues se calentó o la calentamos, no sé muy bien cuál es el término, y ahora actualmente está preparando una tesis doctoral sobre el centro sanitario de la Brigada Internacional del Murcia. A raíz de esa investigación que está haciendo, pues conocimos por ejemplo la historia de la fotografía de nuestro cartel, que ya la comentamos ayer. Y bueno, dentro de esas investigaciones, en la ponencia de hoy, aquí está, que no quiero equivocar en el nombre. Carmen Montserrat, enfermera, refugiada y represaliada en Murcia. Dentro de esa, como ya he comentado, dentro de su investigación sobre las brigadas internacionales, el personal que había en los centros y demás, nos topamos con este expediente, también fue Fran, ¿no? que un compañero también de Murcia, de investigador, que está investigando sobre la represión en Murcia y la gente que estuvo en las diferentes prisiones que se establecieron y demás. Y se encontró con el expediente de Carmen Montserrat. A partir de ahí se lo pasamos a Pilar y así ha surgido esta ponencia. Y Bernardo dejó aquí el Jornal Naval a fotografías, su expediente, que ya sabéis lo que es fotografías, su expediente de carpeta. La suerte que tenemos en Murcia es que como de momento aún se mantiene el Archivo Naval de Cartagena a disposición del público, pues nosotros trabajamos en red, como se dice ahora. Llamamos a Bernardo y él y otros compañeros pues, se acercaron al Naval, sacaron el sumarísimo de su causa, y entonces ahí fue cuando nos encontramos un montón más de información, porque no aparecía ella sola en ese procesamiento, sino más personal del sanitario del Ejército Republicano. Así que, pues sin más preámbulo, os dejo con Pilar. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Gracias a la Federación, a la Asociación, a Mercedes. Mercedes y la Asociación me cambiaron la vida. Que yo les puse un correo un día y me ha ayudado a reconstruir la historia de mi familia, que no me quiero emocionar. Y a raíz de la jornada sobre el Servicio Sanitario Internacional me ha descubierto una ciudad, que es la mía, que no tenía absoluta idea de que había pasado esas cosas allí. Edificios por los que puedo pasar por delante de la puerta 2 y 3 veces sin exagerar. Y yo me di una especie de taquicardia, digo, ¿cómo es posible que esto pasara en la puerta de mi casa y no lo supiera? Y claro, luego dije, bueno, si no sabías lo que pasó en tu casa, en tu misma casa, con tu abuelo, con tu padre, pero en tu ciudad tampoco. Y me enganché al tema. Pues como un chiquillo a los videojuegos, pues igual no pude parar. Y Mercedes me animó y empecé a hacer la tesis y la estoy haciendo con José Miguel Sáez. Llevo muy poquito tiempo en esto, solo 2 años. Perdonad la osadía, es la primera vez que hablo de este tema en público. Mi mundo era el sanitario y ahora estoy en sanitario y la historia, y mi ciudad, y reconciliándome con mi ciudad. Gracias a la asociación, gracias a la Asociación de la Hermandad, que somos muchos los que nos conectamos a YouTube para ver cómo le ha ido, y gracias a la gente de Calafara y al Ayuntamiento por acogerme. Mi tema era otro, inicialmente es el Servicio Sanitario Internacional en mi ciudad, pero luego te van llegando historias que te encuentran a ti, como las de Carmen y otra enfermera que voy a hablar, para que nos demos cuenta de que sanitarios, refugiados, pacientes, niños acogidos, somos todo un engranaje. Hay refugiados que fueron enfermos, hay refugiados que fueron sanitarios, hay refugiados que fueron cooperantes, somos todos unos. Y entonces esa historia nos fueron encontrando a nosotros, la mandó y los compañeros fotografiaron los archivos de una enfermera de la que os voy a hablar. La primera, quiero hablaros de 2,
y de cómo la demanda ha dejado su huella en Murcia. Y la primera se llama Carmen Montserrat Duñón. Bueno, Carmen Montserrat no es de Málaga, es de Madrid, pero es una refugiada y nos vale un poco para introducir cómo trabajaron los refugiados en Murcia, cómo colaboraron. No vinieron a quedarse, no vinieron a comerse la comida de nadie, vinieron a trabajar con nosotros. Carmen era hija de Jesús y de Teresa, era de Madrid, tenía 21 años cuando estalló la guerra y trabajaba sirviendo en una casa bien de Madrid. Esta es la plaza donde ella trabajaba, es una plaza llamada Cristino Marto de Madrid, y trabajaba sirviendo en la casa de una viuda de un general que se llama Olavo Feliu, que fue ministro de guerra, y fue el sucesor de, como el mundo es un pañuelo, España el mundo es un pañuelo, pues fue el sucesor de Juan de la Silva Peñafiel, el padre del piloto, para que veáis cómo la memoria un poco se enlaza. Ella trabajaba sirviendo en esta casa pues era, bueno, totalmente de derecha, y conocía médicos, conoció militares que se refugiaban allí. Y ella en ningún momento ni delató ni denunció, ella cumplió su trabajo, y cuando le tocó evacuarse a Murcia, porque las autoridades así lo requirieron el apoyo de la población, pues ella se vino a Murcia en el 37. Ella llega a Murcia en el 37 y se encuentra con todos los hospitales en plena efervescencia. El hospital pasional ya estaba funcionando, que fue el primero, el hospital de la universidad se había inaugurado y seguida vinieron los posteriores. Ella llega a Murcia y se propone trabajar como enfermera. Probablemente Carmen participó en estos programas de formación que surgieron. En Murcia se hizo un llamamiento desde la Asociación de Mujeres Antifascistas pidiendo a la población murciana, a las mujeres, que se formaran como enfermeras. Le daban un curso de cultura general y un examen, 2 meses de formación con enfermeras tituladas previamente, un examen posterior, y se le ofrecía un trabajo de dignificar su estancia en Murcia y ayudar al resto de la población. Carmen tuvo que participar en estos programas. Eso que veis ahí es una noticia ya de finales del 36, que salió en el periódico de nuestra lucha, que se solicitaban 200 mujeres murcianas refugiadas para ayudar a la población. Fue algo revolucionario. Las mujeres que no habían tenido un oficio fuera de sus labores, que ya es formarse como enfermera y capacitarlas de manera reglada. Estamos hablando de exámenes de cultura general con prácticas y teoría. Fue bastante revolucionario para la época. En esta diapositiva, este que veis es el comandante, el doctor Gibson, que controló casi todos los hospitales de las brigadas internacionales y el Servicio Sanitario Internacional. Y en ese artículo dice lo orgulloso que está de la enfermería murciana, que ha observado los cursos, ha visto lo bien capacitadas que están y cómo se han formado y el entusiasmo que le han echado. Y nuestra Carmen estaba probablemente en ese circuito. Este doctor, yo creo que ahora lo vais a ver en un vídeo, no estoy segura de todo documental, era más alto que la voluntad. Era grandísimo, y luego en una epidemia de tifus, vio el tifus y estuvo ingresado en uno de esos hospitales. Y cuenta a sus compañeros que era tan alto que tenían que quitarle lo que es de la cama porque se salía. Y yo el tifus trabajando. Y esto lo voy a poner aquí, no sé si se verá. Es un vídeo que hace poquito descubrimos gracias a Mercedes, de un documental, que no sé si lo conocéis, que se llama, se puede ver en YouTube, que es de acceso libre, se llama Victoria de la Vida, de Cartier-Bresson, que tiene imágenes de toda España, pero de forma parcheada, tiene imágenes de Murcia muy bonitas. No lo dije en el audio, pero esta terraza es el Hospital Casa Roja de Murcia. Y hay una enfermera que se llama Ruth Einstein, una enfermera de Nueva York, titulada de forma universitaria, se encarga de formar a las murcianas y a las refugiadas que se van a apuntar en los cursos, con varios cursos teóricos prácticos. Voy a ver si lo consigo conectar.
abajo lo tienen. Les jeunes filles du pays suivent des cours d'infirmières. Bonito, ¿verdad? Me emociona ver a tantas mujeres formándose en sanidad, con la intención de ayudar y tener un oficio. En esta fotografía, si vais a dar cuenta, la foto de la derecha es el mismo patio, esa misma terraza, es la terraza de Casa Roja, del hospital que está en la trapería de Murcia. Esa terraza es muy especial, en esa terraza se hacían reuniones culturales, se enseñaba a la gente a leer, se hacían cursos de enfermería. Alguna gente la detuvieron solamente por el hecho de haber participado en esa terraza. Esa terraza, aparte de ser la terraza de convalecencia de muchos heridos, era un centro cultural en el centro de la región de Murcia. Carmen empezó a trabajar en la universidad después de formarse, en el Hospital Universidad Federica Montseny. Empezó por la Puerta Grande. El Federica Montseny fue el hospital más grande de las brigadas internacionales. Es famoso por tener en algunos momentos incluso hasta 500 camas. De los 8.000, 9.000 heridos que probablemente se atendieron en Murcia, más de 3.000 fueron en este hospital. Este hospital tenía un laboratorio de prótesis, tenía piscina, tenía gimnasio, tenía habitaciones para los sanitarios, estaba a la vanguardia. Los mejores sanitarios de todo el mundo vinieron a la Universidad Federica Montseny. Era la envidia europea y eso está registrado en la literatura. Pues ahí empezó a trabajar Carmen. Ya lo digo, por la Puerta Grande. Estas son imágenes que vemos del claustro de Federica Montseny, el panel de información para los heridos, las camas interiores, una cura a un herido por parte de enfermería. El Federica Montseny venía muy bien porque tenía un claustro para las heridas, airear las heridas venía muy bien. Estas heridas muchas veces las fijaban en el frente, hacían una cura rápida y yesaban y las dejaban supurar durante un tiempo para que cicatrizaran sola por segunda intención. Estar al aire libre viene muy bien, como podéis imaginar, en esa época. Esto es tomado desde la terraza de la Universidad Federica Montseny, son sanitarios internacionales, y se ve debajo todo el claustro, es una foto que a mí me parece muy bonita. Esta es la piscina de la universidad, eso no se conserva, pero en la universidad tenía piscina. Esta es una enfermera internacional, Hilda, que está con niños, los invitaban a meterse en la piscina y algunos heridos voluntarios. En el año 2020, a raíz del grupo de Facebook, del cambio de información y del catedrático Pedro Ojeda de Bruno, en el mismo documental que os he puesto antes, La historia de la vida, se vio cómo aparecía Murcia y el Hospital Universidad en la recuperación y en la inserción de prótesis a un enfermo. Os pongo el vídeo. Convirtiendo el dinero que recogían en prótesis. Para que el dinero que tú me estás dando lo voy a materializar en material para los heridos. Ahí está trabajando a lo mejor en la época que se grabó Carmen Moscardino. Lente et pénible adaptation à une vie diminuée. Et l'amputé garde tout son courage. Il n'est pas seul.
La science l'aide à supporter son calvaire. No va solo, la ciencia va con él. Pero no lo tengo claro. Bien qu'ils en soient éloignés, ils ne cessent de penser aux compagnons qu'ils ont laissés sur le front. Y esas son las imágenes que tenemos de la universidad en este documental. Y si tenéis tiempo, sale una escena preciosa de la época. Después de estar un año trabajando en la universidad, Carmen pasa al Hospital Militar Base o Hospital de Sangre en el Malecón, que no es de las brigadas internacionales, es un hospital militar. Ya Mercedes explicó ayer que había confusión porque como hay otro hospital, había otro hospital en la entrada del Malecón, que era de la brigada, había cierta confusión, pero ya ese tema ya históricamente está aclarado. Este hospital, que era un colegio marista, en el año 35 pasó a ser hospital militar, base o hospital de sangre, y atendía heridos de todos los frentes. Lo traían de Madrid, Guadalajara, Granada. Un hospital también con una capacidad muy potente, muchísimos metros cuadrados, con muchísima extensión de huerto, de patio libre y con infinidad de heridos. A veces 300 pacientes, hasta 500, muchísima capacidad. Carmen estuvo trabajando en este hospital militar base hasta el final de la guerra y estaba trabajando en una sala que le llamaban la sala 21. En la sala 21 cuentan los testigos que era una sala donde había el mayor porcentaje de gente de derecha, de heridos de derecha. Heridos de derecha o bien quinta columna o bien que estaban luchando en la República por localización geográfica, o también está documentado que en Murcia se curaron heridos del otro bando. En Murcia se curaron heridos del otro bando, se le asistió, que vinieron con mucha desconfianza. De hecho, hay registrado en los libros de Tiquipo que no querían ni beber ni agua porque no se fiaban en nosotros, que tenían que los enfermeros beber primero y que, mira, bebe del mismo agua que bebo yo. Y eso es real, está documentado, y en esta sala había gente de derecha. Os lo digo porque ella trabajaba en esta sala y nadie pudo demostrar que no lo tratara de forma correcta a ninguno. No lo he dicho, pero Carmen se afilió al Partido Comunista. Y todos dicen que lo trató con dignidad y con el mayor rigor de su trabajo posible. Y a ella la acusaron de justo lo contrario, de negarle asistencia sanitaria a la gente de derecha. Aparte de los hospitales en los que ella trabajó, que ya os he dicho que era la universidad y el hospital militar base, os tengo que enseñar de todos los hospitales, aunque Mercedes ya lo explicó ayer muy bien. Había en Murcia, el primero es el Pasionaria, donde ahora está en Murcia el Instituto Cascales, en la orilla del río, y este es el portal con toda la enfermería internacional y española en la puerta. La que estáis viendo aquí, esta es Ruth, esta es la que se encargaba de los planes de formación de enfermería, la estadounidense, que era incansable. Este hospital fue el primero. Y el último, que la tiene en la confusión, es este hospital que veis en esta foto tan chula, que es el Radio. Este es el hospital Radio. Está al principio del Paseo del Malecón. Esta portada está todavía. Pero este palacio ya no está. El Palacio Codorniu fue el Hospital Radio, y si veis al fondo está el Hospital Militar Base, que era el Colegio de los Maristas del Malecón, a esta distancia. ¿Vale? De la conclusión del Hospital de la Brigada Internacional, cuando antes se referían a este, puede venir por aquí. ¿Vale? Este es el Hospital Radio, de que después os voy a volver a hablar. Este fue el último, ya solamente de enfermedades médicas.
Estas imágenes que salen ahora son del Casarroja. El Casarroja probablemente fue el penúltimo, el de la platería. El edificio este que os digo, que todavía sigue siendo rojo, ahora son viviendas de lujo, enfrente del casino. Y esa es la terraza San Bonita que os digo, que fue un centro de recuperación, que fue un centro social, cultural, donde se formaba la enfermería. Arriba ves un quirófano y abajo las cocinas que nos han llegado esos documentos. Y esta foto es de la enfermera Betty Rosenberg, que escribió la biografía a Michael Lewis, nuestro compañero que vino a contarnos su historia a Murcia y nos enganchó a más de uno, y está tomada en esa terraza. El año pasado nos dejó entrar el portero a Mercedes Alexandra, una investigadora polaca que vino a vernos, nos dejó subir, nos dejó ver la terraza y nos dejó ver los patios interiores. Las casas no, porque son las casas de gente pudiente y eso ya, ¿no? Este hospital fue revolucionario porque estaba pensado para ser un hotel antes de que se inaugurara, entonces las habitaciones eran individuales y con baño. Eso era un lujo para la época. Retomando a nuestra Carmen estaba trabajando en el Hospital Militar Base cuando la detuvieron. La detuvieron el 29 de marzo del 39, ni más pronto. El sumario 36, o sea, ya no se puede detener tanto, vamos. En su expediente cayeron ella y 15 compañeros más. Creemos que fueron gente que estaba trabajando en ese momento porque está el posterior provincial, que también era cocinero, y gente que estaba haciendo guardia en los locales de platería del centro. Llevaban muchísima gente joven. Ese expediente es inmenso, hay gente muy variopinta que va con una serie de Netflix, hay gente de Barcelona que viene a colaborar. Hay un chico griego que también vino a ayudar a la República en retaguardia, habla de las relaciones que tienen entre ellos, cómo se ayuda, pero ese es otro tema. Carmen cayó en esas redades y la metieron en la prisión provincial. De todos los testimonios que hay que hablan de Carmen, tenemos gente de Madrid, tiene referencia a Madrid, y toda la gente que pasó por la casa donde ella servía dijeron que lo había tratado siempre muy bien, que jamás denunció a nadie, ni a su jefa, ni a toda la gente que pasó por su domicilio. Pidieron referencias también al director del hospital base de posterior y dijo que su conducta había sido intachable con todos los enfermos de la sala. Esta es la declaración de Carmen, en la que directamente le preguntan: ¿es verdad que negaste la asistencia sanitaria a la gente de derecha? Cuando en ninguna acusación salía eso, y ella dice que en ningún momento. Ni siquiera este es el informe de la vigilancia de Franco, y si os dais cuenta termina diciendo: su conducta moral y antecedentes son intachables. Hasta ellos terminaron diciendo eso. Pues con todo y con eso, dice: aunque no podemos probar que sea del servicio de espionaje militar, podemos probar y probamos, y le cae un año. Le cae un año y la sentencia tarda un año, que ella estaba en la cárcel, o sea que el año ya se le había pasado esperando la sentencia. ¿Qué pasó después con Carmen? No lo sabemos. No lo sabemos porque las enfermeras españolas están en un limbo, en un cajón desastre, que hay artículos que hablan de que las enfermeras españolas formadas y que ayudaron son las no recordadas, que muchas ni siquiera tenemos los apellidos. Es verdad que desde el punto de vista internacional hay biografías preciosas, autobiografías, o historias de la familia, o historias que han hecho los investigadores, como el caso de Patsy Darton, que no sé si lo conocéis, pero tiene una historia preciosa, porque era una de las enfermeras más queridas de las brigadas internacionales, y murió en Madrid en un acto de homenaje a la brigada cuando tenía 80 años. Fue un final muy romántico y la familia dice que murió feliz. Fue morir en Madrid. Es una historia muy bonita que conocemos. Esta chica también, que se llama Frida Stewart, que la investigadora Ángela Jackson ha escrito también su biografía. También tenemos su biografía escrita en varios documentos, y ella murió un poquito antes de un homenaje donde murió Pacient, y pidió que sus cenizas las esparcieran por Madrid, donde habían matado a su pareja en el incendio. Y por supuesto de nuestra Betty, que el historiador Michael Lewis se ha encargado de reconstruir su historia durante muchísimos años con todos los documentos. Quiero deciros que las enfermeras internacionales están más estudiadas y más reconocidas.
Las españolas no tanto. Las españolas muchas veces solo tenemos el nombre de pila, solamente. Incluso en libros muy importantes como el de Justi, el de Nosotras estamos con vosotros, cuando habla de las enfermeras españolas, solo dice el nombre de pila. Son Carmen, son Cándida, son Herminia, que es muy difícil reconstruir su historia porque ni siquiera tenemos su apellido. Esta es Carmen, no nuestra Carmen, no sé si nuestra Carmen, es una Carmen enfermera de Madrid también que trabajó en Alicante, que trabajó en Benicassim. Creo que no es nuestra Carmen porque estaba en Mataró en el 38 y ya es muy difícil estar en Mataró en el 38 y en Murcia en el 39. Pero es muy difícil investigar cuando no hay apellido. Hemos hablado de la Asociación de las Brigadas Internacionales que tradujeron el libro y a ellos también les llama la atención de por qué de las sanitarias, de la enfermería, de las auxiliares, no nos llegaron los apellidos, cuando Justi sí escribió los apellidos de la enfermería extranjera. A veces pienso, las quería proteger, o a lo mejor el trabajo nuestro un poquito más infravalorado, no lo sé, pero que la investigación, el recordarla y honrarla, se hace más difícil. Esta chica es Cándida y está eso también es en la universidad. Se casó con un brigadista alemán, con un paciente. Esta chica es Herminia, que está cuidando a los niños. Y muchísimas enfermerías murcianas y refugiadas anónimas, con lo cual disfrutamos su homenaje, escribir su historia y contarla. Me pasa con esto que hay bastantes diferencias entre la Protección Sanitaria Internacional y la española, y también comparativamente entre la enfermería y la profesión médica. Hay un componente importante de machismo y un componente también importante de elitismo. No digo yo que a los médicos ni por supuesto a los internacionales les fuera bien. Nuestra Betty la mataron en OPE, pero sí que el reconocimiento internacional ha sido mayor. Por ejemplo, los médicos en Murcia, muchos, sufrieron pendientes de depuración, algunos estuvieron en la cárcel, como José Alemán, un año, pero en el 44-45 estaban trabajando la mayoría. Incluso hay directores de hospitales que han sido directores de hospitales en la República durante la guerra y durante el fascismo. A la enfermería no se le permitió eso. Esos títulos se anularon. A las mujeres rojas no se les daba trabajo y sus títulos ya no valían para nada. En la época que estamos hablando, en España había tres maneras de capacitar a la enfermería. Uno era con estudios reglados de 2 años, que sobre todo eran de la Cruz Roja, que en España teníamos mucha carencia de eso porque la sanidad básicamente estaba en manos de las religiosas, que pasaron muchas en el rango nacional, que necesitaban mucha enfermería. Esa era una parte. Luego había otra enfermería que habían recibido cursos de formación por parte de las enfermeras más rápido, de esos 2 meses con una práctica intensiva, y luego otro sector que serían nuestros auxiliares de ahora, que eran mujeres que a lo mejor no habían podido pasar el examen cultural porque no habían aprendido todavía a leer y a escribir, pero se capacitaban en los cuidados, en unos buenos cambios culturales, en una buena higiene, en cuidados básicos. Y con esas 3 formaciones íbamos para adelante, pero esas 3 formaciones no valieron para nada cuando acabó la guerra. Por eso las no recordadas y las invisibilizadas, si las comparamos internacionalmente y las comparamos con sus compañeros médicos. Parece ser que si los médicos no podemos pasar, pero con la enfermería podemos prescindir y no es así. Yo les enseñé esta foto en la que enseñé el Hospital Radio y quiero traer el Hospital Radio a colación para aprovechar la imagen también del Hospital Radio para que veáis, ya no existe el Palacio de Codorniu, al principio del Malecón, y en el mismo documental este que os digo que es un film. L'hôpital Passionariat. Hospital de la Murcie, que es el radio del Malecón, y Hospital Passionariat, en este mismo documental. ¿Por qué quiero hablar ahora del Hospital Radio? Porque en el Hospital Radio trabajaba el segundo caso que os quiero contar, de una refugiada de Córdoba que trabajaba también en Murcia. Es una chica de 21 años que no fue represaliada, pero que también tiene una historia trágica. Se llama Presentación Salido Duque. La historia de Presentación llegamos a ella a través de un documento que habla de la evacuación de los hospitales de las brigadas internacionales. Sabéis que en Murcia, entre el 8 y el 9 de abril, se evacuaron todos los hospitales de las brigadas internacionales. Había miedo de que el Mediterráneo se quedara partido en 2 y que no pudieran salir los brigadistas. Sabéis que posteriormente ya a finales de año todas las brigadas salieron de España por decisión del doctor Negrín, en un intento de buena voluntad de sacar a todas las tropas internacionales para ver si los demás hacían también lo mismo con Alemania e Italia, y no fue así.
Pero en abril del 38 los hospitales se desalojan y los brigadistas salen de Murcia. Ese es el documento que explica cómo se hizo el desalojo. Lo redacta Francesc Pansan, que es la señora que veis abajo, que fue la directora del Hospital Radio. Pongo esa foto, me gusta porque de fondo tiene el Hotel Victoria y el Zabalburu de Murcia, que es un edificio histórico muy, muy bonito. Ella cuenta cómo se hizo el desalojo y hay una línea que podría pasar desapercibida, pero dice: una compañera nuestra enfermera la hemos trasladado al hospital provincial muy grave por intoxicación con mercurio. Como tenemos la fecha y nosotros estamos muy preocupados por documentar todos los sanitarios, todos los que nos ayudaron, los que murieron en el servicio, Mercedes, que trabaja el listado de ingresados en el provincial como nadie, se fue para la fecha y me manda un mensaje y me dice: Pili, la tengo. Y ella fue a presentación, salió Luque, vimos que tenía 21 años, que era de Córdoba, murió a los poquitos días en el provincial. Y la historia triste que os cuento es que el doctor alemán describe que fue probablemente un intento de aborto en el día previo a que la brigada se fuera. Hay una historia trágica evidentemente detrás. Una chica sola, refugiada, que había encontrado un trabajo, una manera de dar, y de repente todos sus compañeros, probablemente su compañero, el padre y su hijo, se tienen que ir de España. No es una historia de represaliado, es una historia de tristeza. Un intento de aborto y murió en el provincial. Intoxicación con mercurio. No sé si fue un intento de aborto o un intento de suicidio, pero de todas formas traduce mucha desesperación debajo. Y a raíz del Hospital Radio os quiero enseñar, que ya se ha comentado un poquito aquí, el campo de niños General Lucas. El campo de niños General Lucas estaba en el malecón, justo detrás del Hospital Radio, y estaba sufragado y mantenido por los brigadistas. A propósito de lo que ha preguntado Lola, los brigadistas daban de su sueldo dinero para atender a los niños refugiados que había en Murcia por las tardes. Niños refugiados de Málaga y Almería iban por las tardes al malecón. Sobre las 2 o así abren las puertas, están unos 200 o 300 niños. La única condición es que fueran refugiados. Allí se les vacunaba, se les aseaba, se hacían revisiones odontológicas, daban clases, merendaban, por supuesto, tenían duchas y piscinas. La piscina la tuvieron que cerrar porque tuvo una epidemia de infecciones oculares de tracoma, la tuvieron que cerrar durante una temporada. Y luego ya cuando vino el otoño con las lluvias también, pero durante unos meses funcionó. Cuando se inauguró, los niños de la demanda tuvieron que tardar unos meses en poder ir aquí porque se inauguró el 18 de julio del 37. Estos son todas imágenes del campo de niños General Lucas, que estaban en el malecón, dándole suplementos nutricionales. En la segunda foto se ve cómo están los niños esperando en la puerta, cómo hacen fila, cómo les dan clases de geografía y otras especialidades, cómo hay niños que bailan, a veces hacen lo que sepan hacer de artistas. Esto es un grabado que está en los archivos ALBA de la Brigada Lincoln, de un dibujo de un herido con los niños. Los heridos a veces salían, jugaban con ellos, aparte de mantenerlos económicamente. En este documento se ve que aparte del campo de niños General Lucas había otros muchos refugios, como nos ha apuntado Eusebio hace un rato. Os traigo algunas historias que están en los archivos de la Lincoln, de testimonios que las voluntarias recogían sobre los niños refugiados. Este crío que se llama José, que tiene 12 años, escribe: historia de lo que me pasó desde que salí de Málaga hasta ahora en Murcia. Camarada, salí de Málaga caminando por la carretera y los aviones nos bombardeaban. Nos metimos debajo de los árboles, mataron a niños, llegamos a Motril. Había mucha gente y mucha agua. Había un río que no pudimos cruzar y nos tuvimos que volver a dormir a Motril. Cruzamos con un carro de bueyes. Estuvimos en Almería 2 o 3 días. Después en Ciudad Real y ahora en Murcia, a la que llegamos en tren. Ángel, que no sabemos la edad, pero nos cuenta lo bien que estaba en su casa en Málaga. Yo vivía muy feliz en Málaga. Estaba jugando cuando la revolución llegó al centro de la ciudad y mató personas. Fui al campo con mi tío a trabajar y me gustó mucho. El 8 de febrero fue un día bonito. Dejamos Málaga porque los fascistas venían a tomarla. Fuimos por la carretera en los aviones y los vascos nos bombardeaban. Fuimos a Almería y luego a Murcia. Nos metieron en un refugio que se llama Pablo Iglesias. Ahora estoy en el campamento de las Brigadas Internacionales que se llama General Lucas.
Nos llevamos bien en el campamento y estoy en un grupo que se llama Hans Boiler. Hay duchas en el campo y me baño todos los días. Me gustan mucho las brigadas internacionales. Me despido con un saludo antifascista. Viva la revolución. Salud. Hay muchos dibujos en las bibliotecas internacionales y en la nacional nuestra también de los niños de esa época, sobre todo del refugio guardería de Logosillo, esa pedanía de Murcia que tiene una guardería muy potente y las educadoras y los miembros de la UGT archivaron dibujos y los hay preciosos. Si tenéis curiosidad, algunos transmiten bombardeo, otro barco, otro juego. Este testimonio de Bernabé de 12 años, él es más brevemente. Mira lo que dice. Tuve la desgracia de caer en manos de los canallas fascistas. Los moros tomaron posesión de mi ciudad, entraron y mataron a mujeres y niños. Fui al jardín de mi tío y los fascistas nos llevaron a la plaza del pueblo, a las mujeres y niños para matarnos. Un capitán de los moros nos dejó ir, fuimos a Montón. 3 meses después tuvimos que escapar de allí, también corriendo toda la noche, escondiéndonos de los aviones debajo de los árboles. Saludos para los presentes y dinamita para los fascistas. En estos papeles, yo creo que no se ve muy bien, viene cómo se financiaba ese campo de niños. Los brigadistas heridos por hospitales recogían fondos y los sanitarios también. El que más dinero aportaba era la universidad porque era el más grande. Pero estamos hablando a lo mejor de 60.000 pesetas en pocos meses. La mayoría se lo gastaban en ropa y comida. En enero del 38, todos los niños del refugio tenían ropa completa, de arriba abajo. Y lo más difícil de conseguir eran los zapatos. Pero la voluntaria, la refugiada y la enfermería lo consiguieron. Se hacían muchas actuaciones en los teatros, en los cines de la zona, para recaudar fondos y para distraer a los niños, con teatro, con cines, con innumerables eventos. Ahí ven a los niños refugiados sentaditos escuchando, pero hay documentos también muy graciosos. Eran para recoger eventos algunos, para que ellos se divirtieran, pero se trababan en las conferencias de las criaturas porque allá hablaba el comisario político, el director de los hospitales, el alcalde, y hay anécdotas, como dice mi hija, se trababa una chapa como de las mías, potente. Y hay algún testimonio de algún niño, en el Día del Niño, el equivalente a Reyes Magos, en que las autoridades consiguieron comprar un juguete para cada niño refugiado. Hicieron un evento en una sala de cine, que es el Salón Vital, que está en el barrio San Andrés de Murcia, muy cerquita de mi casa, y montaron un evento donde había un juguete para cada cría. Pero había tantos discursos que un niño más echa para adelante dijo, claro, los juguetes los tenían ahí puestos, claro. Y un niño más echa para adelante dijo, ¡a por los juguetes! Y ahí se dio una, se tiraban por los juguetes, ya se acabó el acto y cada niño se fue a la calle a jugar cada uno con su juguete, porque llevaban como 4 charlas ya, 90 propios. Estos 2 libros que pongo aquí, esto ya lo contó muy bien ayer Mercedes, son las 2 biografías de una pareja, que es Kay Magan, la intérprete, periodista, modelo, corresponsal de prensa, por la que sabemos cómo se consiguieron las fotos de Robert Capa y de Atari. Ella escribió la biografía que se llama Nevermore Alive y contó su historia, la publicó su hija en el año 2020, su historia en España durante la Guerra Civil. Y su marido también tiene su libro que se llama El Buen Camarada, y es muy bonito leer los 2 libros juntos. Se puede comprar por ebook, yo en papel no lo tengo, pero es muy bonito ver cómo cuentan la misma historia de 2 perspectivas completamente distintas, entre la corresponsal periodista, mujer preocupada por su marido, y el herido, que se pasó muchísimos meses en el hospital Pasionaria, en el Instituto Cascales, muchísimos meses mirando una ventana, y dicen que nunca más fue el mismo. Esta es su biografía de los 2. Esta es la ficha de Kate, que tenía permiso para entrar al Congreso de los Diputados, que no era ninguna tontería, y este es su marido, Kurt, convaleciente en el hospital. Esa es una foto de su viaje de novio y luego después como ella iba a cuidarlo y a visitarlo cada vez que podía al hospital. Son guapos a reventar, ¿eh? Son guapos a más no poder, yo me impresiono. Y gracias a Kate nos enteramos cómo Robert y Miguel hicieron las fotos de los refugiados en Murcia, en ese viaje común que hicieron para cubrir la desbandada Málaga-Almería. Ella nos cuenta que fueron juntos en el mismo coche y que a ella la esperaron para que se despidiera de su marido. Y ellos aprovecharon para ir a 9 pisos a la mesa a tomar esas fotos como contó Mercedes.
Hay alguna anécdota un poquito menos bonita, pero bueno, que demuestra que todos somos humanos. Kate, la periodista, la intérprete, bajó a una fonda a preguntar si tenían sitio para alojarse, no me acuerdo qué pueblo era, si era en Adra, y cuando volvió, resulta que Robert y Gerda estaban comiendo queso a escondida que se habían traído de Francia. Claro, estaban todos muertos de hambre. Entonces, claro, ella le sentó fatal que se escondieran para comer, insultando a ella que le estaba ayudando porque ella no sabía en español. Bueno, esto demuestra que todos somos un poquito miserables y un poquito buenos, que todos cuando tenemos hambre, pues que somos humanos. Esto cuando lo leí me puse muy triste, pero luego, bueno, todos somos humanos, porque a mí se me cayó un mito, claro, yo lo tenía, pero bueno, todos somos humanos. Y estas son las fotos que sabemos el día que se tomaron, gracias a lo que escribe Kate. Y si gracias a Kate sabemos cuándo y Capa tomaron las fotos, gracias a ellos dos, a esta pareja que os digo, el y el intérprete, sabemos algo que me parece todavía más importante. Y es que Norman Bethune estuvo en Murcia. Norman Bethune era un médico canadiense de muchísimo prestigio que había trabajado en la Primera Guerra Mundial y tiene el mérito y el honor de, junto con el equipo de transfusión catalán, ser el primer médico que consiguió transfundir sangre envasada. Hasta él, la sangre se hacía persona a persona, y eso en el frente es muy difícil hacerlo. Él consiguió un mecanismo para que la sangre no se coagulara. El problema de transportar la sangre es que una vez que tú la sacas del cuerpo se coagula. Él consiguió un mecanismo de mantener la sangre líquida para poderla transportar. Salvó muchísimas vidas en el frente de Madrid, muchísimas. Y él pasó por Murcia, sabemos que pasó por Murcia al menos 2 veces, porque aquí cambió de coche, de fuera a Renault, para tener un coche más grande y ir a Málaga. Eso fue a Málaga por la idea de, yo creo que de transfundir. Lo que pasa es que cuando se encontró la carretera Málaga-Almería se dio cuenta que salvaba más vidas echándose gente a la furgoneta, niños, ancianos y mujeres, más que transfundiendo. Sacó el material de la furgoneta y empezó a transportar gente. Bethune era un hombre de muchísimo carácter, era un bohemio, lo cuenta todo el mundo, un buscavida auténtico, una personalidad arrolladora. Y tuvo la diferencia de pasarse por los hospitales de Murcia a visitar a los pacientes que él había atendido en el frente de Madrid. Que les había salvado la vida porque los había transfundido y que guardaban un recuerdo de él maravilloso, no solo porque le había salvado la vida, sino porque al ser un buscavidas dicen que tenía la capacidad para conseguir morfina cuando el resto de médicos no la podían conseguir. La morfina es fundamental, en esa época escaseaba muchísimo y hay médicos que dicen que si no fuera por la morfina no merecería la pena serlo, porque si no puedes quitar el dolor a tus pacientes es muy frustrante trabajar. Bethune conseguía la morfina debajo de las piedras, no me preguntéis cómo. Entonces los pacientes lo recordaban con muchísimo cariño. Y tuve la diferencia de a la vuelta de la repanda, decirle ir a ver a sus pacientes, ver cómo estaban y hablar de lo que había visto. De hecho, Jan, el marido de Kate, cuando Kate va a despedirse y le dice lo que va a hacer, que se va con Capa a documentar la hermandad y contarla al mundo, le dice, lleva mucho cuidado Kate, Norman viene de allí y no es la misma persona. Dice que lo que ha visto allí no se puede comparar con nada. Bethune estaba curtido, estaba hablando de un hombre que ya era un hombre maduro y que había pasado la Primera Guerra Mundial. Dice que lo que vio allí no es comparable. Sus padres dijeron que no era la misma persona. Y si yo quiero honrar a Norman Bethune, que no sé cómo lo tiene el hospital, uno en Madrid, tenemos en Madrid, otro en Almería, otro en Málaga, su compañero de fatigas, ¿sabes? Es un arquitecto. Ahí le debemos las fotos del libro de La carretera de la muerte. Era arquitecto. Los arquitectos suelen ser muy buenos fotógrafos porque les gusta mucho documentar las obras y ahí le debemos las fotos. Y era un arquitecto de muchísimo prestigio. Él trabajaba en Francia para Le Corbusier. Él tiene unas obras arquitectónicas maravillosas, como lo veis ahí de Montreal. Os lo vengo a decir porque, bueno, él se la jugó pues, como se juega la vida a la gente buena, por lealtad a su amigo y por lealtad a sus ideas. Pero vengo a decir que era gente con un nivel intelectual y una posibilidad de trabajo brutal. Que a veces nos quieren vender que los voluntarios eran mercenarios que vinieron aquí o que a lo mejor los voluntarios eran gente más bruta. Es que había un nivel intelectual brutal y lo dejaron todo por venir a ayudarnos. Era el conductor del coche de Bethune también, mi fotógrafo. Y a propósito de los refugiados,
Después de lo que quería hablar de los niños, de los refugiados, quiero enseñaros la biografía de Pilar Barnet. Pilar Barnet es una maestra de Lorca, que ha escrito su biografía, está en el Ayuntamiento de Lorca esa biografía y en la biblioteca de la Universidad de Murcia. Los ejemplares no se pueden comprar. Ella era una profesora que estaba estudiando magisterio cuando estalló la guerra, era de la FUE, creo que era el sindicato no universitario, que trabajaron de voluntario con todos los niños refugiados. Ella trabajó de voluntaria en el hospital inglés, en el hospital de los Páqueros, de Francesca Wilson. Dice que ese hospital era espectacular a nivel, sobre todo alimenticio, de cuidado, de la enfermería. Dice que los niños que se salvaban salían hasta gordos. Y ella trabajó también en otra guardería, en otro centro de refugio, en el bosque del Palmar, en lo que hoy es la finca Buenavista, bueno, también se llamaba finca Buenavista, hoy es un restaurante Michelin, entonces era un centro de acogida de niños. Ella cuenta muchas cosas, si podéis tener la oportunidad en el libro es espectacular, pero lo que cuenta también es que los niños de Málaga, de Madrid, los que estaban en el Palmar, oían las bombas que caían en Cartagena a través del puerto, porque en Murcia no oíamos las bombas, pero en el puerto sí se oían. Y dice que los niños de Málaga y Madrid se les escapaban. Cuando oían una bomba salían corriendo despavoridos, los más mayores. Los más chiquitillos no se acordaban. Y eso ella lo cuenta cómo protegieron a los niños. Cuando terminó la guerra, ella ya había terminado la carrera y no le valió de nada los estudios. Tuvieron que empezar de cero otra vez. Y ella pudo empezar de cero. Su compañera Karen, que era hija del conductor que trabajaba para el hospital inglés, no la dejaron volver a ejercer. Y hablaba idioma, y encima los gobernadores murcianos aprovecharon de ella y la obligaron a traducir todas las cartas para pasar la censura. No la dejaron, pero bien que hicieron uso de su conocimiento, aunque no la dejaron ejercer como maestra. Estas son fotos del hospital inglés, de los cuáqueros, de Francesca Wilson, donde estaban los niños. El edificio sigue en uso del ayuntamiento, creo que tiene fines estadísticos, ¿no? Es estadística. Se ven esos toques de trabajo, son Ángel y Angelita, cuando salen, cuando se van de alta. El hospital se lo debemos a los cuáqueros, a Francesca Wilson y a muchísima enfermería que se dejaron la piel, como Dorothy Morris, como usted, como Eli Parker. Abajo se ve un niño que nació en la carretera de Málaga, que lo cuidan, lo nutren, aunque todavía con 18 meses todavía solo pesa 5 kilos. Estas son imágenes de refugio para la iglesia que se encontró Francesca Wilson cuando ella llegó. Bueno, la iglesia no es lo que ella se encontró, son los talleres que ella montó para que las mujeres se formaran, pero sí que están tomadas en el refugio, que fue lo que a ella le motivó a crear un hospital infantil cuando se encontró 5.000 personas hacinadas dentro del mismo edificio. Ya estoy terminando, y quería comentaros de este libro, que lo escribe la escritora Josefina de Silva, lo escribe en el año 76, después de venir a Murcia a recordar lo que había vivido durante la guerra. Ella fue una niña refugiada, fue una niña madrileña, pero que convivió que convivió con los niños malagueños, y ella dice que escribió el libro desde el corazón sin documentarse. Ella quería escribir directamente lo que ella recordaba. Y ella nos cuenta que ella llega a Murcia, ella la mayor, tiene 7 años, la mayor de 3 hermanos. Empiezan en un refugio con toda la familia que estaba en la calle Inadel de Murcia, que ya no existe. Estaban hacinados, solo les podían dar un plato de comida al día, con lentejas con bichos, decía ella. Y se iban a una calle muy cercana, que es la calle San Nicolás, donde les daban un chocolate a los niños por la mañana. Para intentar un poco repartir las comidas y el peso de cada uno de los refugios. La niña comía muy poquito porque era muy aprensiva y vemos esa lenteja. Va perdiendo fuerza, no puede salir del colchón, y su madre le dijo: lo que te está pasando es que te están muriendo, tienes que salir de la cama y hacer por vivir. El sueño ese que te da cuando te están muriendo de hambre. Y su madre le dijo: tenemos que tomar una determinación. Y se fueron al comité de refugiados, necesitaban una casa. Ahora cuando la gente de la derecha dice mételos en tu casa, pues mira, yo le digo: mira, los murcianos ya los metimos en nuestra casa. Eso ya está estudiado. Y el comité de refugiados se llevó a los niños de la mano y da cuenta cómo los niños iban de casa en casa hasta encontrar una casa donde recogían, y se ponían tristes, porque a veces tardaban 5 o 6 casas en encontrar un sitio donde cupieran, donde los pudieran atender. Y ya la mayor de los 3 hermanos y lo recuerda con tristeza. Y el funcionario del ayuntamiento le dice: no te preocupes, que a la siguiente lo vamos a conseguir. Y consiguieron en una calle de San Antón, que es mi barrio, albergar en la misma calle a los 3 hermanos.
Ella tuvo mucha suerte, ella encontró una familia muy buena y que le salvó la vida. Ella se reencontró con ellos en el 76. Su madre la albergaron en la casa justo de al lado para que la pudiera ver por la noche, porque era unas recomendaciones de no separarnos, y su hermano en el edificio siguiente, de manera que podía jugar con su hermano y podía ver a su madre por la noche, y le salvaron la vida. También es verdad que cuando uno se pone a leer cosas, lee cosas bonitas que te hacen sentirte muy orgullosa en tu ciudad, pero no hay que justificar tampoco, porque yo me entristeco cuando leo algunas cosas, pero luego también, bueno, que la historia es la que es. Y hay algunos documentos que hablan de que los murcianos preferían a los refugiados madrileños que a los malagueños, porque los malagueños venían en peores condiciones sanitarias, venían más heridos, venían más sucios, los madrileños venían en tren. Entonces, como que vais a la familia que le decían, en vez de un pueblero, dame un madrileño. No serían todas, pero está escrito y esas cosas, a mí me entristeció leerlas, pero no serían todas, pero está reflejado. Este libro, si lo tengo, si lo queréis, lo comparto, ¿vale? Sé que lo compré en una librería de segunda mano de Valencia, pero en la librería de segunda mano todavía se encuentra. Y todo este servicio de acogida a nivel de casa, a nivel de tantísimos refugios, todo este engranaje de poner los espacios públicos a disposición de la población que lo necesitará, se lo debemos al catedrático, profesor Fernando Piñuela Romero. Yo no me canso de hablar de él. Mis amigos dicen, ya estás con Piñuela. Digo, es que voy a hablar de Piñuela todos los días que pueda y más. A Fernando Piñuela le debemos tanto. Tiene una calle en Murcia pequeñísima, tenía que tener una avenida y un colegio, como poco. A Fernando Piñuela le debemos la defensa del patrimonio, la defensa de vida y la dignidad. Esta es su tumba, está en la zona 4 del cementerio de Nuestro Padre Jesús. Probablemente sea la perpetuidad de su familia, porque esa legalidad y Valentina es familia política, me refiero. Y no hay ni una sola mención de que fue ni catedrático, ni profesor, ni alcalde, ni defensor del patrimonio, ni protector de los refugios. Pero yo siempre que puedo. Quería poneros esta frase, que llegué a este libro a propósito de una tesis que hay sobre Francesca Wilson, cuando pienso que ¿por qué no sé tantas cosas? ¿Por qué no hay carteles? ¿Por qué no sé tantas cosas? Y en este libro, que estudia los espacios públicos, dice que si la historia es la historia de los vencedores, los historiadores radicales, entiendo que somos nosotros, debemos explorar en los espacios la necesidad de buscar la ausencia y escuchar el silencio. El que no se sepa nada y el que no haya carteles ya nos está diciendo mucho de la historia. Ya nos está diciendo mucho de qué hicieron en los años posteriores. Os quería enseñar este cuadro que es de Ramón Gaya. Ramón Gaya tiene un museo precioso en el centro de Murcia, en la Plaza Santa Catalina, al lado de la Plaza de las Flores, donde están los bares que nos parten. Pues Ramón Gaya tiene dos cuadros. Este cuadro se llama El bombardeo de Almería. Si veis una mujer muerta, bombardeos al fondo, una mujer que grita desesperada. Lo pintó Ramón Gaya y lo puso en la Exposición Universal de Francia. Cuando tú vas al Museo Ramón Gaya, te dicen, Ramón Gaya tuvo mucho vínculo con México. No se llama vínculo, se llama exilio, pero eso no te lo cuentan. Estuvo exiliado. Con quien sí tuvo vínculo fue con Almería, porque él trabajó en las misiones pedagógicas. Entonces este tema le llamó mucho, y por eso lo pintó, por eso lo quiso contar al resto de Europa. El otro cuadro que tiene se llama Niños malagueños. Este que veis aquí, que también me parece espectacular. Porque también de la tristeza de un niño, todo lo perdido. Yo ya termino. Yo quería reivindicar aquí para siempre, para toda la región, tres temas que ya salieron ayer. Primero, poner el estudio de la huida al mismo nivel que otras masacres, como Guernica, como el Éxodo, que el sur también existe. Quiero que para siempre estemos unidos, Málaga, Almería, Murcia y más allá, a desgrandarlo sobre Málaga, Almería, es mucho más, como contaron ayer los compañeros, que estemos unidos en la investigación y que podamos encontrar el mayor número de historias y componerlas y dignificarlas. Y que no nos olvidemos de las desbandadas que están pasando ahora, que esas sí que nos las están contando en directo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Ha sido muy buen estreno como
ponente. Pero si no me preocupáis. Bueno, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Lola. Bueno, muchas gracias Pilar y te agradezco enormemente esta conferencia tan bonita, esta ponencia, y que nos ponga en valor a estas mujeres. Yo no sé si hacerte una pregunta más, viene una aportación y si quieres lo convertimos en una pregunta para que me confirmes si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Yo pienso que cuando hablamos de mujeres hay que poner en valor, hay que hablar de los valores de la República. Vamos a ver, en el periodo de la República, las mujeres, aun estando sometidas a esa cultura machista que mamamos desde la prehistoria o desde más tiempo allá, sí es verdad que supuso unos grandes avances para las mujeres, ¿no? Las mujeres con la República tuvieron la oportunidad de independizarse con su trabajo, de participar en los movimientos culturales, de ser enfermeras, de ser científicas, de ser mujeres que podían hacerse dueñas de su vida, entre comillas siempre, porque siempre hemos sido víctimas de la cultura marxista que hemos mamado. Sin embargo, luego con la dictadura franquista, las mujeres nos llevaron otra vez a nuestra vida doméstica, sumisa y tanto. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar de los valores de la República. Y luego, pues, hacer ver que durante el periodo de la dictadura franquista, las mujeres fueron doblemente víctimas, doblemente represaliadas, doblemente subyugadas simplemente por ser mujeres por ser hermanas por ser mujeres. Efectivamente, como tú has apuntado ahí, hay mujeres que le quitaron su título de maestras de ciencia, que también la hubo, y tuvieron que volver a su vida de ser mujeres de la casa. En la desbandad fueron las protagonistas de la marcha, fueron las que tuvieron que tomar el mando y organizar la subsistencia de esa marcha. Pero no solamente fueron cuidadoras, también fueron resistentes. Yo lo apuntaba ayer, están las milicianas, están las periodistas, están las cronistas, están las enfermeras y lo que luego les esperaba fue la doble represión, tanto aquí en España como luego fue en el exilio, ¿no? Aquí en España fueron humilladas porque además las cogieron como motín de guerra, fueron violadas, fueron ultrajadas, las raparon, o sea, y yo creo que todas esas cosas hace falta hablar de la represión brutal que sufrieron las mujeres durante la dictadura franquista. Y bueno, pues no sé, quería que tú vieras si como que seguramente estás de acuerdo. No lo he puesto pero Mercedes me mandó por ahí el anuncio que he visto, el llamamiento de 200 mujeres. En ese llamamiento les daban formación, les daban un sueldo, una capacitación con un examen reglado. Pues hay una noticia de prensa que Mercedes encontró después, en ya época franquista, que directamente se le pedía a las mujeres murcianas que trabajaban como voluntarias, porque como por ser mujer ya estaba capacitada para cuidar, de la manera como una exigencia de entrar en los cuidados. Estamos hablando de profesionalización versus tus labores como mujer, y si fueran las dos noticias de prensa contrapuestas te das cuenta de cómo es el fin de la esperanza, realmente de la posibilidad que fue, y qué pena que durara tan poco, cuando ya empezábamos a... Pero está clarísimo que la desbandada tiene nombre de mujer, eso está clarísimo, desde que empieza hasta que acaba, si que acaba. ¿Una pregunta por allí? Sí, bueno, yo quería hacer solo un comentario. Primero decir que me ha encantado la ponencia y que he aprendido un montón de cosas y que estoy impresionada. Y comentar
Museo de la Ciudad de Murcia con unos amigos alemanes y nos quedamos impactados porque no había nada, pero absolutamente nada desde el año 27 o 26, ya no me acuerdo, porque creo que aprendimos algo del libro hasta el año 40. Y entonces cuando salí, claro, yo me hablaba español y me dirigía al señor que estaba allí, un chico joven además, que por lo visto había estudiado historia. Y le dije, oye, ¿cómo es que aquí no hay nada de todo ese periodo? Y me contestó con una sorpresa así, es que aquí en Murcia no hubo guerra. Eso es lo que se cree, claro, eso es lo que me han hecho creer. Impactada y si no he vuelto a ir a Deseo, creo que no habrá cambiado nada. A ver, no, sí, si me permite, sí, además, pero se cambió sin decir, por lo que no soy de Murcia, hubo una moción de censura en el año 21 en el Ayuntamiento de Murcia, la misma vez que la de la comunidad que no salió. Y ahí empieza durante un año y medio, 2 años, está el alcalde socialista que estuvo ayer aquí, José Antonio Serrano, y en ese periodo de tiempo, por fin, el agujero negro de Murcia, entre el año 27, como has dicho, y creo que se iba ya hasta el 49 o algo así, que no había nada, ya se colgó un cuadro con la imagen de la República, que fue un cuadro que un pintor de aquí que se donó al ayuntamiento y demás, que es la típica alegoría de la República con el león y envuelta en la bandera. El cuadro está muy chulo. Y hablé con el museo de la ciudad, que eso también es una cosa que creo que también que tenemos que empezar a decir. Cuando a veces se muere el abuelo y tiene un montón de fotos, de cosas o de recortes de prensa que no sabes qué hacer con ellos, se pueden donar. Se pueden donar, el museo de la ciudad acepta donaciones temporales. Por ejemplo, tú le dices, bueno, pues la carta que me escribió mi padre desde la cárcel se la dono, o que me escribió mientras que estaba en Francia, se la dono al museo. Entonces cuando yo fallezca, mis herederos ya que decidan si la dejan o se la quedan. Por ejemplo, donaciones perpetuas, de que directamente lo donan. Y ahí, por fin, la línea del tiempo en el Museo de la Ciudad no tiene ese agujero negro. Sí que es verdad que no salió en prensa ni nada, nos enteramos casi por casualidad. No se le dio difusión, pero a la chita callando rellenaron. Y han añadido una ficha de Viñuela muy recientemente. Pero es un dato súper importante porque nos deja en evidencia a nivel internacional. Hay historiadores que han venido a Murcia siguiendo la pista, por ejemplo, de Francesca Wilson, a hacer su tesis y que la tienen idealizada y piensan que Murcia iba a ser un referente. Llegan aquí, preguntan, nadie sabe nada, llegan al museo de la ciudad y no encuentran ni una referencia a ese hospital que salvó tantas vidas de niños y lo cuentan como diciendo, pero ¿cómo es posible? Luego la historiadora dice, bueno, por lo menos he visto el edificio y me ha reconfortado. Lo cuenta así en Roe, por lo menos he visto el edificio y me ha reconfortado porque parecía que estaba estudiando un hecho fantasmal en medio de los históricos cuando venía a Murcia. Por eso lo de la frase está tan potente de que en la ausencia también hay mucha información, que nadie sepa nada, que el registro está diciendo que en estos 40 años, madre mía, entonces nos dejamos mal también a nivel internacional. Que sea del partido que sea, esa historia tiene reconocimiento que tiene tantísima gente. Además, precisamente por no haber batalla en Murcia, o sea, hay algún bombardeo en la capital, exceptuando la zona de Cartagena y de la costa que está militarizada y con bombardeos. Es casi una historia amable de contar, o sea, estamos hablando de refugiados, el caso que ha contado Pilar de esta mujer que luego volvió en los años 70 a Murcia, esa familia era de derecha. Nadie le preguntó cuando llegaron a Murcia, le preguntaban por el carnet. No tenías que ser, para que te acogieran como refugiado, no tenías que tener carnet de ningún partido. Tenías que ser un refugiado y demostrar que tenía una carencia. Luego también sabemos por ese artículo de prensa con el que me topé buscando la historia, digo, bueno, pues voy al final de la guerra a ver qué pasó con los hospitales. Y me encuentro con que el Hospital Universidad, que ella formaba parte de los hospitales republicanos, una vez que la brigada se va, en el año 39 lo cambian de nombre, le ponen General Mola, y ahí en ese hospital estuvo funcionando muy poco tiempo porque ese año hubo un curso universitario, en el año 39. Pero sí que el poco tiempo que estuvo, que veían que hacer con la gente, se llamó General Mola. En el caso del hospital de los papeles de los niños, para niños refugiados,
se hace cargo ¿cómo se llama? La sección femenina, ¿no? Auxilio social. El auxilio social. El auxilio social, y lo que hacen con los niños es, que por eso también lo sabemos, porque incluso en el artículo de prensa sale, de mañana sale un tren con destino a no sé dónde para devolver a los refugiados a su sitio. Entonces, esos niños cierran el hospital, los cuáqueros le dicen a las autoridades que están dispuestos a seguir funcionando como hospital y a seguir trabajando allí y demás. Dicen que de eso nada. La sacan al personal y a los niños de allí, a los niños se los llevan al hospital provincial y uno de ellos vale incluso porque se ve que era huérfano y el resto se dan de alta ahí, hasta el día 10 de abril creo y salen con su familia de vuelta a su tierra. Una tierra en la que además cuando llegan no sabes lo que te vas a encontrar, porque igual se han quedado por la casa, las tierras no son tuyas, son del cacique del pueblo, el otro... son historias muy impresionantes. El entierro de Josefina Silva, que como dice Mercedes, no fue la derecha, de hecho se vino tenía un tío cura y una tía monja. Ella cuenta lo bien que la trataron en el tren de ida hacia Murcia, le dieron un pini a los niños y llegaron a la estación del Carmen, y cómo a la vuelta, en el retorno, cuando llegaron después de la guerra a cada refugiado a su sitio, tardaron 3 y 4 días en volver en vagones de ganado, y cómo se iba la gente muriendo por el camino. La diferencia de trato de ella no lo reconocen. Bueno, otra... Josefina, tira. Yo daros las gracias porque contar la historia a través de imágenes concretas, de nombres, de apellidos, de rostros, ayuda muchísimo a entender. Sobre todo también ubicarla en los lugares de la memoria. Por ahí pasamos todos los días y eso nos recuerda. Es decir, el ponerles los rostros y la ubicación ayuda muchísimo. Porque cuando pasemos por ahí con alguien le podremos decir, aquí pasó esto y pasa todos los días por esta puerta, por esta calle, es decir, eso es muy importante. No sabemos la importancia que tiene el ubicarlos, porque la historia humanizada es más historia. Por lo tanto, muchas gracias. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, recordaros que esta tarde la proyección del documental y la mesa redonda, charla conjunta o lo que hagamos son en el auditorio. No olviden que no hace tanto tiempo, tiempos que no se deben de borrar. Los buenos eran los vencedores, malos los perdedores, no había libertad. No olviden que cuando tú pensabas las cosas que otros no querían pensar, o te marchabas fuera de España, o cualquier mañana te iban a fusilar. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos no solo hay tierra, no solo hay pinos. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos están los recuerdos, están mis vecinos. Y ahora que estamos en democracia y no hay vencidos ni vencedores, aquí no se condena el franquismo, sigue el catolicismo y otras cosas peores. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos no solo hay tierra, no solo hay pinos. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos están los recuerdos, están mis vecinos.